Dios le bendiga, bienvenido a su canal, Jóvenes Indetenibles. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y esperemos que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Traemos un tema que sabemos que va a ser la edificación para cada joven, cada caballero, cada niño, cada persona que entre al canal. Y el tema le pusimos fue ¿quién te patrocina o quién te promociona? Y nos vamos a fundamentar en el libro de Hechos, su versículo 10, capítulo 16, verso 16 en adelante, las cuales lo vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Palabra de Dios, benditas son y nos bendicen cada día. Cuando vemos esta historia, analizamos y nos vamos atrás, vemos que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que cuando oraran, entraran a su habitación y lo hicieran en secreto, y que el que conoce los secretos ciertamente lo iba a hacer público, dando a entender que en ciertas ocasiones lo que portamos de Dios tiene que hacerse público, pero hay que tener mucho cuidado. La misma Biblia dice que no se puede encender una luz y ponerlo debajo de un almud, sino ponerlo sobre el candelero para que esta luz alumbre. Es decir, que lo que tú y yo portamos de Dios en cierto momento, aunque queramos esconderlo, va a tener su tiempo de exhibición. ¿Cuál es el tema ahí? En una ocasión, Pedro, cuando agarraron a Jesús, él se estaba escondiendo, él estaba tratando de esconder lo que él portaba de Dios. Dice la Biblia que él llegaba a un lugar y le decían: tú te pareces a él. Y yo llegaba a otro lugar: tú hablas como él, tú vistes como él. Es decir, que lo que él portaba de Dios no podía esconderse, y que cierta manera, cuando Dios nos representa o es él que nos promociona, no podemos esconder lo que él no nos ha dado. Y ciertamente eso mismo trae persecución. Cuando analizamos la historia de David estaba pastoreando las ovejas, siempre estuvo atrás. Dice la Biblia que cuando vino el profeta a buscar al ungido del Señor, dice que los tres hermanos mayores de David, que era Eliab, Abinadab y Sama, trabajaban para el ejército de Saúl. Es decir, que ya tenían una representación, ya tenían reconocimiento, porque para trabajar en el ejército hay que tener cierta característica, y para trabajar para el rey mucho más. Dice la Biblia que cuando llegó el profeta, a los tres primeros que él tiró adelante fue a Eliab, Abinadab y Sama. Cuando él vio a Eliab, en sus ojos él podía ver que era el ungido, pero dice que el Señor lo rechazó y tuvo que llamar atrás al que estaba pastoreando las ovejas, y dice: esa es una forma de nosotros entender, y quiero que me quieran entender, que David sí fue patrocinado por Dios. Cuando Dios es el que te promociona, cuando Dios es el que te patrocina o el que habla de ti, es otra cosa. Dice la Biblia que él fue y allá el mismo Dios le dijo que cuál era el ungido. Es decir, que él no venía diciendo: mira, tú vas a ser el ungido. No. Él vino y allá Dios le iba a mostrar quién era el ungido de él, que era David. Dice la Biblia que ese día él ungió, y lo público que lo vieron fueron su mamá, su papá, sus tres hermanos y el profeta. Y por supuesto Dios, que lo sabía. Pero ¿qué pasa? Mientras más público nos hacemos, más persecución hay, porque dice la Biblia que después de que él fue ungido, él tuvo que enfrentarse a Goliat, y cuando él se enfrentó a Goliat, que salió victorioso porque Dios estaba con él como su representante, dice la Biblia que se juntaron todas las mujeres de aquellos pueblos que estaban cercanos, y con panderos, con cantos y con danzas decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ahí es el punto en donde quiero llegar para caer donde estaba el apóstol
para traer una semejanza igual que la historia. Tenemos que tener mucho cuidado, los pequeños, los que estamos creciendo ahora, que me incluyo, con los aplausos, con las aprobaciones y con quienes dicen que lo estamos haciendo bien. Porque mientras más públicos nos hacemos, más vulnerables nos volvemos a caer. ¿Qué pasa? Cuando David estaba ahí atrás, nadie lo conocía, él no tenía guerra, pero dice que inmediatamente dijeron: David mató a sus miles y Saúl a sus 10,000. Se levantó que una envidia en el corazón de Saúl. Dice que un espíritu empezó a perseguir a Saúl y él quería matar a David. Ciertamente, primeramente, por eso. Porque hay gente que te van a promocionar, que te van a alabar y te van a dar aplauso, que ciertamente eso te va a hacer caer. Porque todos queremos que nos digan que tan bien lo hagamos. Todos queremos decir qué tanto tenemos a Dios. Yo me incluyo, porque antes yo era así. Me gustaría que la gente sabiera quién era yo en Dios. Y cuando tú tienes Dios, tú tienes que promocionarte, porque el que te promociona ciertamente es el mismo Dios. ¿Qué pasa? Que los aplausos nos hacen hacer como hizo Saúl. En la historia de Saúl dice que cuando el profeta le dijo a él que tiene que durar 7 días en el monte de Gilgal, y que al pasar los 7 días él iba a venir a prender el holocausto, pero ¿qué pasó? Había un pueblo atrás que dependía de lo que hacía Saúl. Había un pueblo atrás que estaba atacando a Saúl porque era el hombre del momento, era el hombre de la unción, y como ya estaba ungido y había un pueblo que lo estaba aplaudiendo, un pueblo que estaba diciendo tú puedes hacerlo, él se olvidó que las reglas eran que el único que podía prender el holocausto eran los sacerdotes y los profetas y los levitas, porque esa era la gente de la unción, esa era la gente que podían hacer ofrenda de paz. Como ya él estaba ungido y había un pueblo que decía que sí, que él podía, ¿qué hizo? Prendió el holocausto y de inmediatamente desobedeció, porque él prendió el holocausto y dice que no salió con buen aroma. Es decir, que ese mismo día Jehová lo destituyó del reino. Él duró 20 años más, sí, pero desde ese día duró solamente 2 años con Dios. Y eso es el que quiero dejar claro, que tenemos que saber que los aplausos, las promociones hacen que nos volvamos grandes. Nos sentimos que nosotros somos lo que hacemos la obra, que somos que tenemos la gloria, y la gloria es de Dios y Él no la comparte con nadie. Si no, pregúntaselo al profeta joven. El profeta joven fue con hazañas. Él fue delante de Jeroboam y él le dijo que se iban a hacer un nuevo rey de la casa de David, que se iba a llamar Josías, y que iba a quemar sus cuerpos como incienso, y por señal se va a romper esto. Y dice, ¡pam! Lo que él profetizó sucedió. Él fue con la unción, él fue con representación del cielo. Pero inmediatamente vino el profeta viejo, después que ya le había hablado, primeramente, que es el silencio. Después que le había hablado, dice la Biblia que el profeta joven le vino a dar lo que el mismo Dios le había dicho que no. Porque hay que saber los aplausos. Hay que entender a dónde nos vas a llevar. Porque mientras más público nos hacemos, más guerra tenemos. Aleluya. Entonces, yo quería también decirle, eso, ser elegido por Dios trae consecuencias. Por eso que si tú ves que tú en tu iglesia los pastores te echan a un lado, dile, bueno, estoy más cerca de Dios. Porque mientras más aplauso tú tienes de los líderes, de los que están ahí, te van a dar posiciones que Dios no tiene para ti. Porque te van a posicionar, te van a dar liderazgo, te van a dar rango. ¿Por qué? Por el apego, por el amor que te tiene. Pero mientras más lejos tú estás de aquellas personas que te promocionan, que te aplauden, más cerca estás tú de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:10: ¿busco yo la aprobación de los hombres o de Dios? ¿O busco agradar a los hombres o a Dios? Y dice, aún agradar a los hombres no me llamaría siervo de Cristo. Es decir, que todo lo que vayamos a hacer tenemos que agradar a Dios. Por eso llego donde está el apóstol Pablo ahí. Él dice, bueno, porque uno en ese tiempo que esta mujer agarrara y promocionara, se pusieran contentos. No, yo soy hombre de momento, a mí me conocen, yo estoy brillando ahora mismo, yo tengo unción, mira cómo está esa mujer promocionándome. Pero el apóstol Pablo tuvo discernimiento de espíritu. Dijo, espérate, lo de Dios no se maneja así. Lo de Dios dice que es lo oculto y que el que lo va a publicar él. Y cuando Dios está haciendo, no tiene que hacer tanta pantomima. Esa mujer sigue con lo mismo. Y ahí tuvo discernimiento de que fue un espíritu de adivinación que tenía esa mujer.
Y eso nos trae un gran mensaje a nosotros, porque todos pasamos por el momento de los aplausos. Todos pasamos por el momento donde la gente nos hablaba y nos gusta. Pero ciertamente, cuando ellos nos aplauden, tenemos que sentirnos más pequeños y decir: Jehová, ¿eres tú? Tú estás aquí, espérate, porque si yo estoy cayendo bien a esta gente, eso quiere decir que yo no estoy muy bien contigo, porque aquí nosotros vinimos para traer espada, nosotros vinimos a agradarle a la gente. El que está hablando de Cristo, obligado tiene que tener guerra. Y no es que no va a llegar un momento en que nos aplaudan, sí, pues ciertamente si portamos a Cristo, lo que hay de nosotros, de Cristo en nosotros, se va a hacer público. Pero tenemos que discernir que Él es que lo hace a través de nosotros, porque nosotros antes de conocer a Cristo éramos personas comunes. Ahora podemos tener alguna característica, podemos tener algo lindo en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ciertamente si nosotros cogemos la gloria para nosotros, Él se va. Y es verdad que la vergüenza va a ser grande, porque cuando el Espíritu Santo se le fue al profeta joven, él murió. Él murió, aleluya. Y santo sea el Señor. Por eso nosotros cuando vemos que llega un profeta a un lugar y vienen a decirnos: mira, Dios lo va a hacer contigo. Si tú sabes que tú estás mal, tú tienes que analizar. Hay que analizar, porque tú sabes que tú estás mal. Alguien viene y dice a ti: mira, Dios lo va a hacer contigo. Mira, si el Señor sigue adelante, que tú eres su guerrero, que Él confía en ti, y tú sabes que tú estás en fornicación. Mira, hay que medir los espíritus, hay que probar los espíritus. En 1 de Juan 4:1 dice que no creamos en todos los espíritus, que probemos los espíritus a ver si son de Dios, porque no es verdad que si yo sé que estoy mal, yo voy a querer que otra gente me esté diciendo cosas. No nos engañemos, señores. El Espíritu sabe todo lo que somos nosotros. No erremos, porque el Espíritu ciertamente nos conoce. ¿Qué les quiero dejar claro con este mensaje? Que el ser patrocinado por Dios va a traer guerra, pero también tenemos que discernir los aplausos. A esas personas que dicen que lo estamos haciendo bien, cuando te digan que tú estás haciendo bien, vete a la presencia y pregúntale a Dios qué Él dice. Porque ciertamente lo carnal no puede ver con lo espiritual. La gente puede percibir en ti lo que ven, pero ciertamente lo espiritual, simplemente los espirituales son los que lo pueden discernir. Si tú ves que tú llegas en todo lugar a ti te aplauden, en todo lugar dicen que tú lo estás haciendo bien, mira, revísate. Dile a Jehová: dime qué estoy haciendo mal, porque aquí los hombres están diciendo que estoy haciendo todo bien. Dime qué estoy haciendo mal. Porque cuando los hombres ven que tú estás haciendo la cosa bien, tú tienes que ver cómo tú estás con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos da una enseñanza bien grande, porque ciertamente el enemigo usa una verdad para traernos una mentira o para hacernos caer. Si no, pregúntaselo a Adán y Eva. Él le trajo una verdad y lo hizo desobedecer. Si no, pregúntaselo al mismo Jesús o al profeta joven, porque con la misma verdad fue que el profeta viejo lo hizo caer, lo hizo desobedecer. Pregúntale al mismo Jesús: cuando Satanás se le presentó, él no le vino con mentiras, Señor, él le vino con Biblia. Pero si él no estuviera firme en que cuál era su ministerio aquí en la tierra, y era el mismo Dios, pero nosotros, dime, si lo hizo con el árbol, como dice en el video, como dice, con el árbol, y nosotros con la hojita, dime, ¿qué va a hacer con nosotros? Tenemos que tener discernimiento de espíritu y saber y discernir los aplausos. Mientras más nos aplaudan, más pequeños tenemos que ser. Mientras más dicen que lo estamos haciendo bien, más tenemos que ir a la presencia y preguntarle a Dios qué dice, porque ciertamente el mundo, los ojos humanos no pueden discernir lo espiritual si no está en el espíritu. Porque si yo lo estoy haciendo bien, el mismo espíritu me va a decir: yo estoy en ti, yo soy el que lo estoy haciendo, porque es que la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Y eso que tenemos que tener claro. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Espero que este mensaje haya sido de edificación, así como lo fue para mí. Pues cuando leí este mensaje me fue muy de edificación, y hay muchos que ahora estamos empezando y Dios lo está haciendo a través de uno. Tenemos que saber discernir los aplausos, porque mientras más nos aplauden, más pequeños tenemos que sentirnos, porque cuando nos sentimos grandes, entonces el grande se va. Dios le bendiga y le guarde. Hasta aquí me ayuda el Señor.